clase de hoy vamos a trabajar sobre el problema de investigación y los objetivos de investigación, que son el inicio de cualquier proceso de investigación. Partimos diciendo que el método científico es un modo racional, sistemático, crítico y fundamentado de plantear y resolver problemas de investigación. Como ya lo hemos dicho en clases anteriores, el primer punto de inicio de una investigación es siempre un problema de investigación, es decir, un interrogante, una pregunta, algo que nos inquieta o que nos causa curiosidad y que es el primer inicio de este proceso de indagación o de investigación. Decimos que el desandar este problema de investigación implica pensar en un método, pero no en cualquier tipo de método, sino en un método con características específicas, que es este método denominado científico, que implica un modo racional, es decir, el uso de la razón, del razonamiento, de la lógica, pero también es un modo de conocer sistemático, es decir, que va sorteando distintos pasos, va pasando por distintas fases y va utilizando también ciertas pautas que son rigurosas para la construcción de ese conocimiento, intentando dar respuestas a ese problema inicial. También hablamos de que es un modo de conocer crítico, es decir, que está siempre reflexionando sobre y repreguntándose cuestiones acerca de ese mismo conocimiento que se está produciendo, acerca del hecho que se está intentando conocer. Pero también decimos que es un modo de conocer fundamentado, es decir, que tiene un fundamento teórico basado en teorías producidas por otros científicos, por otros investigadores que han investigado este problema antes, o problemas que le son familiares o colaterales a este problema que queremos investigar puntualmente. El problema de investigación, entonces decíamos, es el punto inicial de cualquier investigación y requiere ciertas destrezas o habilidades lógicas, también intelectuales, para poder construir este problema. Y es importante que las señalemos y que las destaquemos para que nos demos cuenta que pensar en un problema de investigación va más allá de pensar en un problema de la vida cotidiana o en un problema práctico. En nuestro acontecer como docentes, en nuestras prácticas como docentes, en el ámbito educativo, en el campo docente, en el campo de la educación, nosotros nos encontramos a menudo con ciertos problemas que debemos resolver en nuestra práctica cotidiana. Estos problemas pueden ser de índole didáctico, de índole pedagógico, pueden ser de índole vincular, pueden ser también de índole laboral, pero esos problemas se diferencian de los problemas de carácter científico que dan origen a un proceso de investigación. Y fundamentalmente se diferencian por la serie de habilidades o destrezas que el investigador debe desarrollar para poder formular un problema de investigación. En primer lugar, el uso de la reflexión. Como procedimiento intelectual, el de reflexionar. En segundo lugar, el de analizar, es decir, poder describir y caracterizar un área, un aspecto, algo que me preocupa de una situación. Luego, la sistematización, es decir, poder dar cuenta de ese problema o al menos de esa inquietud que me lleva a pensar que ahí se encuentra un posible problema de investigación y conseguir o tener a mano cierto bagaje teórico, cierto conocimiento teórico que me sirva de ayuda para interpretar esto que intento develar. Y por otra parte también tiene que tener una pizca de creatividad, que es lo que comúnmente llamamos originalidad, que es la forma en que uno plantea ese problema. Tiene que tener nuestra propia impronta, nuestra propia mirada, nuestro propio sesgo, que es lo que hace que sea original, que sea único ese planteo, que si bien otros han investigado o se han problematizado sobre este tema, seguramente el modo en que lo hacemos cada uno de nosotros es distinto al que lo han hecho otros, entonces siempre hay algo de creativo, siempre hay algo de original en la formulación de un problema de investigación. Decimos que entonces
retomando esta idea de los problemas prácticos y la diferencia de lo que es un problema práctico de la vida cotidiana con lo que es un problema de investigación, decimos que los problemas de investigación son esencialmente problemas de conocimiento, es decir, no son problemas que nos llevan directamente a la acción, sino son problemas que nos llevan directamente al conocer, que nos remiten al pensar en conocer algo, en describirlo, en analizarlo, en identificarlo, en caracterizarlo, pero no son problemas que nos remiten directamente a la acción. Entonces hablamos de un problema real, de la vida real, y un problema de conocimiento. Esa es la primera gran diferencia. Los problemas de la práctica cotidiana, o los problemas reales, y los problemas de conocimiento. Nos ponemos a pensar entonces en la dinámica cognitiva de la conceptualización y delimitación del problema de investigación. Es decir, cómo hacemos nosotros para conceptualizar y delimitar un problema. Vamos a tratar de, a los efectos didácticos, ir diciendo paso a paso cuáles serían, cuál sería esa dinámica de pensamiento que nosotros necesitamos para conceptualizar y delimitar un problema de investigación. Bueno, en primer lugar, seleccionar un tema de interés dentro del campo disciplinar. Identificar un área problema, es decir, dentro del campo disciplinar, por ejemplo, de la educación y dentro de la educación, del campo educativo, la educación aplicada al campo de la informática o la educación aplicada al campo de la tecnología, ya es, dentro del campo disciplinar, un aspecto o una dimensión de ese campo que es una estructura macro. Entonces, seleccionamos dentro del campo disciplinar de la educación, específicamente la enseñanza o la educación en informática o en el área de tecnología. Luego identificamos un área problema, es decir, qué nos interesa saber o conocer de ese amplio campo de la informática o de la tecnología, qué es lo que nos interesa conocer. Si, por ejemplo, nos interesa conocer cómo aprenden los alumnos o cuestiones referidas al aprendizaje, o si nos interesa conocer cuestiones referidas a la enseñanza o al conocimiento que se transmite o a la relación didáctica o a la construcción didáctica o a la transposición didáctica o a los aspectos pedagógicos que se ponen en juego en esa enseñanza o en ese aprendizaje de esta disciplina en particular. Entonces, identificar un área problema dentro del campo disciplinar, preguntándonos fundamentalmente cuál es el área problema, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa saber de este área disciplinar? ¿Cuál es el tema que me interesa investigar? ¿Sobre qué hecho, fenómeno o proceso me gustaría indagar? Identificar posibles preguntas a investigar. ¿Cuáles son las preguntas que van a guiar esta investigación? ¿Qué es lo que a mí me interesa saber? Es decir, puntualmente, ¿qué es lo que me interesa saber? Una batería de preguntas que luego reordenaré, volveré a leer, volveré a reordenar y colocaré como las más importantes esas preguntas que quiero investigar. Caracterizar el alcance y la naturaleza de cada una de esas preguntas. No todas las preguntas tienen el mismo carácter, la misma amplitud, el mismo nivel de inclusión, la misma complejidad. Entonces debo caracterizarlas a esas preguntas, decir qué implica cada una de esas preguntas para poder saber cuáles se incluyen a cuáles son más importantes que tales. Entonces, de esa manera voy reorganizando también esa serie de preguntas iniciales que me surgieron al pensar en este área problema. Entonces me pregunto qué quiero conocer en particular sobre ese problema y qué preguntas le hago a ese problema. Siempre la indicación hacia quien inicia un proceso de investigación es tirar todas las preguntas que uno tenga en mente sobre ese área problema. Todas esas preguntas, hacer el ejercicio de escribirlas y luego leerlas una vez que han sido todas escritas y empezar a agrupar esas preguntas. Hay muchas de esas preguntas que seguramente van a estar relacionadas, entonces agruparlas y luego pensar qué orden se le podría dar. Una cuestión importante es pensar en la revisión de los antecedentes disponibles. Una vez que hemos nosotros seleccionado un área problema, es importante que empecemos a averiguar qué otras investigaciones se han realizado sobre ese mismo área problema. Vamos a encontrar que existe
Existen otros equipos de investigación, quizás en otros lugares del mundo o en otras provincias de nuestro mismo país, que han estado trabajando sobre este mismo tema. Es muy raro que en el campo educativo a uno se le ocurra por primera vez inaugurar una problemática. Siempre es necesario rastrear otros equipos de investigación, otros grupos de investigadores que hayan trabajado sobre la misma problemática, porque la lectura de esos antecedentes nos sirve para clarificar qué es lo que queremos hacer y qué es lo que no queremos hacer sobre ese problema. Es decir, qué es lo que estamos dispuestos a conocer y a buscar y a encontrar y qué es lo que no estamos dispuestos a conocer y a buscar. Fundamentalmente esas dos cuestiones. Nos ayuda a clarificar y nos ayuda a fortalecer la idea que nosotros tenemos. Empezamos a fortalecer la idea que nosotros tenemos, por cuanto podemos decir, por ejemplo, bueno, esto no se me ocurre solo a mí, sino que le ha ocurrido a otras personas antes, y reconocer esos estudios como antecesores del nuestro es también un importante avance para el mismo proceso de investigación. Otra cuestión es adoptar una perspectiva teórico-disciplinar. Nosotros sabemos que en el campo de la educación es muy complejo el bagaje teórico que se encuentra disponible, por lo cual nosotros tenemos un abanico impresionante de teorías, de modelos teóricos, de autores, de corrientes teóricas y también disciplinares sobre las que podemos elegir. Entonces nosotros tenemos que tener siempre claro desde dónde o desde qué autores o desde qué disciplina o desde qué perspectiva vamos a abordar este problema, nos interesa abordar este problema, también para saber desde cuáles no. Entonces, frente a un jurado evaluador o alguien que opina sobre nuestro diseño de investigación, siempre tener claro cuál es el lugar y la perspectiva teórica desde la que uno va a analizar este problema para, por descarte, decir cuáles no. Esto también nos ayuda a clarificar, hacer este proceso nos ayuda a clarificar con qué herramientas teóricas podemos contar. Luego que hemos hecho la selección del campo disciplinar, que hemos identificado un área problema, que hemos hecho entre comillas un peloteo de preguntas a ese área problema, luego que hemos pensado y hemos reagrupado, hemos leído y hemos reagrupado ese conjunto de preguntas y hemos pensado en el alcance y la naturaleza que cada una de esas preguntas tiene, luego que hemos revisado si hay antecedentes, si hay otros grupos de investigación en otros lugares del mundo que hayan investigado sobre este tema o temas correlacionados o temas vinculados con el nuestro, luego de que hemos decidido optar por un abordaje teórico y también por un abordaje disciplinar, formulamos provisoriamente el problema. Y en esta formulación provisoria del problema, que siempre es provisoria, nos preguntamos qué aspectos comprende este problema y digamos, en qué orden estamos hablando de este problema, y planteamos la formulación provisoria. Nos preguntamos si es factible y viable realizar una investigación para resolver el problema, si hay disponibilidad de medios y recursos y de tiempo, si podremos tener acceso a los datos, si dominamos o conocemos los procedimientos metodológicos y las técnicas para abordar este tema que hemos elegido. Pensamos en el valor teórico, si el problema sirve para mejorar el conocimiento ya existente, si aportará algo nuevo. Pensamos en el valor práctico, si el conocimiento que se obtenga a partir de esta investigación servirá para mejorar la realidad o su modo de abordaje, cuál es la motivación o el nivel de implicación que nos lleva a pensar este problema de investigación. Es decir, realizamos una evaluación completa de esa pregunta-problema y finalmente hacemos la redacción final de la pregunta-problema. ¿Cuáles serían los componentes de esa pregunta-problema? Nosotros decíamos que este no es un problema de orden común, práctico o real, sino que es un problema de investigación. Y al ser un problema de investigación, su redacción es distinta a cualquier otro tipo de problema. Entonces, lo primero que podemos decir es que la mejor manera es formularlo en términos de un interrogante, de una pregunta. Luego, que contenga variables, las variables que se van a poner en juego o las categorías teóricas. Las variables, por supuesto, si hablamos de un estudio cuantitativo, y las categorías teóricas si hablamos de un estudio cualitativo. También decimos que esta pregunta-problema debe contener las unidades de observación, es decir, los sujetos o las fuentes de
de datos. Y también el contexto, y el contexto implica el lugar y el tiempo. Esa es la forma de redactar correctamente una pregunta-problema.